ver cómo sale. Que el Señor los bendiga. Amén, hermanos, que Dios en su gran amor y su gran misericordia nos bendiga este día. Es un día muy especial para nosotros, en el cual el Señor siempre ha tratado, siempre trata para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él siempre viene en búsqueda nuestra. Quiero agradecer y darle gracias a Dios por su gran amor y su gran misericordia y el privilegio que el Señor me da de poder compartir con ustedes este estudio, un mensaje estudio para su gloria. Vamos a orar al Señor y vamos a ir a conversar un momento referente a la palabra del Señor, palabra de Dios, del unigénito verdadero, real, que vino el Señor, en cual nos ha legado a nosotros su palabra para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, a través de ella, ¿no es cierto?, crecer, desarrollar, vivir una vida en santidad. Padre, te damos gracias y agradecemos en el nombre de Jesucristo por tu gran amor y tu gran misericordia. Ante ti nos presentamos, Dios eterno, como mortales, en cual queremos de tu presencia, Señor, de tu Espíritu, que venga a inundar nuestras vidas, Dios eterno, para poder tener una relación verdadera, real contigo, para adorar y glorificar, ensalzar tu nombre y decirte, tú eres Dios y Señor, y fuera de ti no hay otro. Digno eres Dios, de ser alabado, glorificado, ensalzado, porque solo tú eres grande y maravilloso y eres Dios verdadero. Padre, usa mi vida, Dios, para poder, Dios eterno, hablar de tu palabra. Bendice a aquellos que van a escuchar tu palabra y que tu gracia, Señor, se haga tan real como tú lo eres en cada uno de nosotros. Quiero agradecer, honrar y alabar tu nombre y darte las gracias para ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy, hermanos, a hablarles un poco, ¿no es cierto?, de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15, muy conocido por todos nosotros, donde Juan presenta un encuentro que tuvo Jesús con Pedro. Un momento
en cual Jesucristo le empieza a hacer unas preguntas a Pedro referente si el amor que sentía por él era verdadero o no era verdadero. Entonces, en San Juan capítulo 21, versículo 15, dice así: cuando hubieron comido, vuelvo a repetir, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacientas mis ovejas. Señor, grande eres y maravilloso, digno eres de toda gloria y toda honra y toda alabanza. Tu palabra ha sido leída. Ruego a ti que tú, Padre mío, me dé la sabiduría, la gracia, la inteligencia de darle una exhortación a este estudio, Padre mío, para que aquellos que van a escuchar sean edificados en tu gracia, para tu gloria. Dios, eres tú maravilloso. Eres tú el único, Señor, en cual nosotros podemos esperar, Dios eterno, bendiciones, Señor, a través de tu palabra para nuestras vidas. Te adoramos y te glorificamos, ensalzamos tu nombre. Úsame, Dios, como un instrumento y perdona todos mis pecados, mis faltas, Dios. Y te doy las gracias y te agradezco en el nombre de Jesús. Tenemos una historia presentada por Juan el apóstol para que nosotros podamos ver y comprender qué es lo que pasa cuando una persona, ¿no es cierto?, ha negado al Señor Jesucristo, y esa persona, Juan nos va a hablar el comportamiento, esa relación que tuvo Jesús con Pedro. Hay una relación, hay un encuentro en cual Juan nos está tratando de a nosotros, que nosotros podamos comprender cómo Jesucristo también puede venir a nosotros a tener ese encuentro. ¿Cuándo? Cuando nosotros pequemos. Entonces, Juan nos hace y nos presenta una imagen tan viva, tan real, tan especial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contemplar y ver que cuando Jesucristo lo fueron a él a tomar preso, ¿no es cierto?, porque los hombres conspiraron para poderlo, ¿no es cierto?, llevar y matarlo. Entonces tomaron toda clase de hombres, ¿no es cierto?, para poder, una chusma, ¿no es cierto?, a ir en búsqueda, ¿no es cierto?, de Jesucristo para poderlo interrogar. Y también, ¿no es cierto?, más ya habían planeado y habían ellos llegado a un consenso de asesinarlo. No lo podían asesinar, pero tenían que intentarlo porque eso era lo que estaba en sus corazones. El deseo de ellos era destruir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida y la santidad y la forma de ser Jesucristo les molestaba. Era tan grande la molestia que sentían ellos dentro de su vida que ellos querían, ¿no es cierto?, destruirlo. Y Jesucristo y la muchedumbre va en búsqueda de Jesucristo. Y cuando aquellos hombres llegaron al momento de poder, ¿no es cierto?, tomarlo y llevarlo, dice que Pedro sacó una espada y dice que le cortó la oreja, ¿no es cierto?, al siervo del sumo sacerdote, y por lo tanto hubo una tensión tan grande en ese momento. Pedro como que se avivó, como que creció en ese instante en cual Pedro, por decir una cosa así, en ese instante Pedro, ¿cómo poder hablarlo? A ver, el orgullo
creció tan grande que al ver a Jesucristo con él, ¿no es cierto?, tomó la iniciativa, pensando que iba él a tener el respaldo de Jesucristo y levantarlos en arma contra aquella muchedumbre que venía, ¿no es cierto?, a tomar a Jesucristo, ¿no es cierto?, a apresarlo. Pedro, ¿no es cierto?, trató, ¿no es cierto?, de levantar a toda aquella, ¿no es cierto?, discípulos que estaban con Jesucristo, aquellos amigos de él, aquellos que Dios había llamado y más otros que estaban ahí, ¿no es cierto?, y él quiso levantarlos en armas. Porque no quería que su maestro fuese llevado, ¿no es cierto?, y fuese entregado a la muerte. Él no quería por ningún motivo y por lo tanto él, esa parte humana que creció dentro de él, para poderlo, ¿no es cierto?, defender de aquellos que venían y poder levantar y hacer, ¿no es cierto?, una revuelta en aquellos momentos, pero Jesucristo le dijo, no, Pedro, baja tu espada. ¿Tú crees que yo no tengo autoridad de poder orar al Padre para que Él me mande legiones de ángeles y Él me defienda? Pedro todavía no entendía el por qué, ¿no es cierto?, Jesucristo no se defendía. Él no comprendía y trataba de entender, pero no podía. Su mente estaba cauterizada, cerrada todavía. Todavía pensaba como humano. Y Pedro no trataba, buscaba, pero no podía comprender el por qué Jesucristo no se defendía. Porque todo el mundo en aquellos días habían revueltas, muchas revueltas entre que los judíos se levantaban contra los romanos y entre los judíos también habían revueltas entre ellos. Pero se preguntaba Pedro entre sí, ¿por qué mi maestro no se defiende? Él tiene la potestad, la autoridad de poder levantar a todos estos hombres y levantarlos contra aquellos que vienen a él a tomarlo preso para poderlo, ¿no es cierto?, condenar a muerte. Pedro todavía no entendía de qué espíritu era Jesucristo. Su vida, todavía, él no había un verdadero convertimiento en él. Y por lo tanto, Pedro, ¿no es cierto?, hace todo lo que hace, lo hace humanamente. Aleluya, sí, Señor. Y trata de poder incitar a aquellos, y no puede. Cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, fue llevado, y Jesucristo dijo, esta noche, ¿no es cierto?, me negarán, huirán y me dejarán solo, me negarán. Pero dijo, Señor, yo no te negaré. Jesús dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Oh, gloria. Pedro no entendía lo que estaba pasando. No sabía la gravedad del acontecimiento que estaba Jesucristo siendo tomado y llevado. Él todavía pensaba humanamente todo lo que estaba sucediendo. Su mente todavía no se despertaba, no salía de ese cautiverio mundano, natural, de humano. Él todavía no podía, su mente ser abierta, todavía el Espíritu de Dios no se le había abierto la mente. No entendía, no comprendía lo que estaba sucediendo, por lo tanto él actuaba como humano, quería defender a su maestro, quería liberarlo de las garras del enemigo, un cual él, ¿no es cierto?, por todos los medios ellos lo querían, ¿no es cierto?, asesinar. Y por lo tanto, Pedro, ¿no es cierto?, dice que cuando estaba en el patio, ¿no es cierto?, del sumo sacerdote, y levantándose, dice, y
y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos ese sentido, esto sale en Lucas capítulo 22, del 54 al 62, dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Y una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: yo no lo soy. Y como una hora después otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pero dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mientras Pedro, hermano, estaba con el Señor y tratando de levantar a todo aquello contra esa multitud que venía de hombres, hermanos, que traían esa muchedumbre para aprender a Jesucristo, incitados por los sacerdotes, los fariseos y los saduceos y todos aquellos. Mientras había gente alrededor de Pedro, Pedro se envalentonó. Pero ahora Pedro se sintió solo. Cuando aquella mujer le dijo: tú eres uno de ellos, pero si hablas igual que ellos, caminas igual que ellos, predicas igual que ellos, no puedes negar que tú eres también discípulo de él. No le conozco. ¿Por qué? Porque Pedro se vio solo. Y al verse solo, se acobardó. No era ese hombre que se malentonó cuando Jesucristo estaba, sino que ahora se sintió un hombre, ¿no es cierto?, débil. Y cuando le preguntaron la segunda vez igual, y cuando le preguntaron la tercera vez, ¿no es cierto?, y el gallo cantó, y lo miró Jesucristo. Pedro sintió tal cobardía en ese instante que las fuerzas que tenía anteriormente desaparecieron. Se derrumbó. Su vida se derrumbó. Y Pedro, ¿no es cierto?, ya no fue el mismo. Dice que, ¿no es cierto?, dice que Pedro, saliendo fuera, salió de aquel lugar deshecho, atormentado, caminó cabizbajo, temblando, saliendo de aquel lugar. Cuando sale y camina hacia afuera y yendo por el camino, en la soledad de la noche, empezó a llorar. Y lloró, dice que amargamente, que se gritó. El dolor que sentía fue tremendo. Y empezó a llorar amargo: Señor, perdona, y lloró, y gritaba llorando. A veces sí nos falta a nosotros. A veces llorar con amargura, con dolor, con sufrimiento. Pero antes de continuar, nosotros vemos cómo Juan presenta, ¿no es cierto?, una narración tan viva, tan real entre Jesús y Pedro. Jesús está siendo condenado, Pedro niega a su Señor, pero Jesucristo en ningún momento deja a Pedro solo, sino que él, a pesar de que está siendo juzgado, él nunca pierde la esperanza de que Pedro cambie.
él nunca perdió la esperanza de ver a un hombre transformado. Vamos a ir un momento antes de continuar. La Escritura dice ahí en Josué capítulo 1 y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vayas. Tenemos a Josué, ya muerto Moisés. Hacía 30 días que Moisés era velado. Ellos estaban en la ribera del monte Nebo en Moab, digamos, ahí estaban siendo ellos, teniendo sus días de tristeza, de dolor. Y Moisés muere. Pero en esos 30 días, el pueblo tenía que ellos expresarles a sus hijos, a los extranjeros, y entre ellos todas las maravillas que Moisés había hecho. Tenían que ellos contarse entre ellos todo lo que Moisés había hecho. Mujeres llorando, el pueblo lamentándose la muerte de su líder, los ancianos con una tristeza y un dolor tan grande, viendo, ¿no es cierto?, a su líder, a su amigo que había muerto. Los jóvenes miraban a Moisés como algo grande, inalcanzable para ellos. Y los niños se regocijaban con las historias de sus padres. Y los extranjeros, las narraciones que le daban entre ellos, se gozaban. 30 días para poder ellos hablar de la obra de Moisés, en cual Dios había hecho a través de él, desde que Dios, ¿no es cierto?, salva a Moisés de las aguas, hasta que lo lleva hasta ese momento. Ya Moisés era de 120 años y el pueblo entra en una tristeza, en un dolor. Todos estaban ahí cabizbajo. Hasta el más fuerte se sentía, ¿no es cierto?, la pérdida de su líder. Hasta Josué. Dios había puesto a Josué, lo había llamado para que él fuese el líder del pueblo de Israel, para que Josué entrase a la nación de Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán. Por lo tanto, miren, Josué se había preparado con Jesucristo, con Moisés siendo su discípulo. Cuando Josué vio hacer las cosas que hizo Moisés en Egipto, ese hombre esclavo, hubo una convicción tan grande en Josué que ese hombre esclavo desapareció y se apegó a Moisés. Campeón Josué. Ya no fue más ese esclavo, sino que al ver todas las maravillas que Dios estaba haciendo a través de Moisés, Josué se acercó y se hizo un discípulo de Moisés. Y Moisés dice que lo tomó y empezó Moisés a enseñarle y a capacitarlo. Fue algo esplendoroso ver cómo el maestro enseñaba al discípulo, sin escatimar nada. Siempre Josué estuvo al lado de Moisés, siempre. Dice que cuando subió 40 días y estuvo, dice que Josué lo esperó. Y cada cosa que Moisés decía, ahí Josué estaba a su lado. Por eso Dios lo nombró a él. Josué pasó, ¿no es cierto? Además Moisés sabía de las artes de la guerra, la preparación, la estrategia de poder combatir y todo aquello. Traspasó a Josué todo eso.
cómo enfrentar una batalla, cómo hacer frente a todas las luchas y cómo esquivar una confrontación de frente a frente o un lugar, ¿no es cierto?, en cual, ¿no es cierto?, pudiesen otros venir y hacerlo, ¿no es cierto?, en distintas formas o lugares de poder venir y enfrentarse al pueblo de Israel. Y más Moisés empezó a prepararlo y lo adoctrinó, lo preparó. Y por eso Josué pasó a ser el general de todos los guerreros de Israel. Entonces vemos una enseñanza tan grande donde Moisés preparó a un hombre, lo capacitó, lo enseñó, para poder ese hombre ocupar su lugar. Al principio no sabía, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, Dios fue dándole gracia y sobre gracia a Josué. Y dice, y fue Moisés y habló en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 31, dice así, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Jehová tu Dios, Él pasó delante de ti, destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón, Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, y quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, sus padres, que le daría, y tú, dice, y tú se las harás de heredar. Delante del pueblo, ya estaban en el monte Nebo, ahí, seguramente Moisés lo levanta en un lugar para que todo el pueblo lo vea y lo proclama como su sucesor. Jehová Dios llamó a Josué, como llamó a Moisés, Dios llamó a Josué. ¿Por qué no a Aarón? Porque Aarón era el levita, el sumo sacerdote, por eso es de la línea de Aarón. No podía ser el sucesor de Moisés. Tenía que ser un hombre, ¿no es cierto?, en cual Dios depositara una confianza y ese hombre le buscase y le adorase y tuviese suficiente amor y dentro de su vida, su corazón dispuesto a servir a Dios. Josué era ese hombre. Por lo tanto, Moisés muere y vemos lo que hizo Josué cuando dice, y lo llamó Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, en el capítulo 31, en el versículo 7, pero en el capítulo 34 nos damos cuenta qué pasó en el capítulo 31, en el versículo 7. Porque no solamente Moisés, ¿no es cierto?, lo presentó, pero ahora comprendemos que esa presentación fue con ungimiento. ¿Por qué? Porque dice, y lloraron todos los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab, dice en el capítulo 34, versículo 8, dice 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. E hijo de Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. ¿Pero cuándo? En el versículo 7 del capítulo 31, cuando dice que delante de todo el pueblo pues fue presentado, ahí Moisés le puso las manos y fue lleno del espíritu. Aquí está recordando lo que pasó en ese versículo. El que escribió esta parte, ¿no es cierto?, no la puso en el versículo 7 del capítulo 31. No lo puso. Dice, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia y de fuerza y anímate. Sino que aquí en el capítulo 34, 9, hace una mención de lo que pasó en el capítulo, en el versículo 7.
Y aquí nos damos cuenta de que Josué fue lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de la presencia de Dios en su vida. Pero, ¿qué pasó? Decayó. Esos 30 días, Josué, al ver, ¿no es cierto?, el lloro, la tristeza, el dolor del pueblo de Israel, él también decayó. Él también empezó él a sentir el dolor de esa gente. Él sintió el dolor del pueblo. Bueno sería que de repente nosotros sintiéramos el dolor del pueblo. Él sintió lo que el pueblo estaba gimiendo, el dolor que había dentro de sus vidas de no tener, ¿no es cierto?, a Moisés. Y él no sabía. Al sentir el dolor del pueblo, él empezó a dudar si él estaba capacitado o no para poder entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. A pesar de que fue lleno de la presencia de Dios antes que Moisés muriese. Y Josué empezó, ¿no es cierto?, a sentir todo aquello. Él también empezó a bajar. Aleluya. A bajar. Su espiritualidad empezó su mente a divagar por todos lados. Josué también se lamentaba de la pérdida de su líder, su maestro. Pasaron los 30 días y Dios le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, en el capítulo 1:1 dice la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, y a los hijos de Israel, como os he entregado, dice, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare de la planta de vuestros pies. Dios empieza a hablar con Josué. Le empieza a Josué a recordar y a decir que él va a estar con él, y empieza a levantarle. ¿Por qué? Porque él siente un dolor que el pueblo sentía. Él necesita fuerza, necesita recuperarse para poder entrar a aquel lugar. Había perdido la fuerza del líder. Y Dios viene a su encuentro y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres, que le daría a ellos, dice el versículo 6. Y le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todo. Dice, y le dice más, le dice referente a la ley, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes ser conforme a todas las cosas que está escrito, porque entonces harás prosperar el camino y tú te sabrás. Mira, nunca dejes de leer la ley, porque ella te dará fuerza, te dará sabiduría, ella te comunicará conmigo. La ley es lo que yo he dejado para que ustedes se dirijan hacia mí. Es ella lo que yo les voy a hablar a ustedes y les voy a decir todo lo que tienen que hacer. La ley los enseñará, los va a ustedes, ¿no es cierto?, a ensalzar, o también los va a castigar. La ley le dirá a ustedes lo que es bueno y lo que es malo, lo que yo quiero y lo que no quiero. La ley a ustedes lo hará que no se aparten de mí. Y al final Dios, veamos a Josué que está titubeando todavía, y le dice: mira que te mando, que te esfuerces, levántate, ya es hora, deja de lamentarte, es hora que tomes tu cargo, tu liderazgo, levántate, es hora que tú ya tomes lo que te corresponde a ti. ¿Cuántas veces nosotros lamentamos en nuestras vidas?
Y lloramos y lloramos y lamentamos y lamentamos y lamentamos y no confiamos en Dios. Y nos bajonea toda la experiencia que hemos vivido. Y Dios nos dice, mira que te mando. Que te esfuerces. Te estoy obligando a que te levantes. Está bueno. Deja de lamentarte. Es hora que tú tomes. Te vista como el líder que te he puesto sobre Israel para que tú entres y le entregues en posesión a este pueblo que está esperándote, a ti, que tú actúes, que te levantes, que hagas lo que tienes que hacer. Y Josué, ¿no es cierto?, sabemos que se levanta. ¿Cuántas veces nosotros estamos doloridos? Mire, Josué en ningún momento renegó contra Dios. No. En ningún momento se decayó su vida diciendo, ya, chao, no continúo más. Porque así somos nosotros. Bueno, yo también he sido así. Y Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios quiere es que nosotros nos levantemos. Está bueno de llorar, de lamentarnos, si no somos niños. Los niños se lamentan y buscan al padre o a la madre para que los consuele. ¿Por qué? Porque ellos necesitan consuelo. Nosotros también necesitamos consuelo, pero tenemos que levantarnos para ser consolados. Los niños no gritan para ser consolados, y uno va y los toma y los consuela. Y Dios le dice a Moisés, a Josué le dice, mira que te mando, levántate. ¿Por qué? Porque somos buenos para lamentarnos. En este tiempo de pandemia, lo hemos lamentado tanto. Es tanto el lamento que hemos hecho ¿qué cree que piensa Dios? Que yo no siento a Dios, que yo... Mire, ¿quién dijo que Dios tenía que contestar todas nuestras oraciones o nuestras súplicas o nuestros gritos? Sí, para eso está la palabra. Si no le creemos al predicador, al pastor, a quien sea, ¿cómo le vamos a creer a ella si necesitamos que de ella a nosotros también nos den luz a lo que estamos estudiando, a lo que estamos aprendiendo, a lo que estamos leyendo? Por eso muchos se confunden. ¿Por qué? Porque al leerla sacan sus propios pensamientos y razonan conforme al deseo de su corazón, de su mente. Por eso Dios puso personas para que esas personas le den una interpretación a la Escritura. Moisés murió y Josué, en cual Dios había puesto grandes esperanzas en él, tuvo que ir a él. No lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. En ningún momento el hombre, la mujer que Dios llama, lo va a dejar. Le va a salir al encuentro en cualquier momento. En cualquier circunstancia. Aunque se quiera alejar por situaciones adversas, Dios le va a salir al encuentro. También nosotros tenemos un caso muy hermoso también que nos cuenta, ¿no es cierto?, el libro de Segunda de Reyes.
donde Eliseo está en Dotán, ¿no es cierto?, de Samaria más arriba, podríamos decir, en ese tiempo estaba dividido la parte norte con la parte del sur, pero si tú eras las 12 tribus sería Manasés. Hasta llegando, ¿no es cierto?, ahí, por decir, a la llanura de Armagedón. Sería por ahí donde está Dotán. Y dice que estaba en una aldea Eliseo, y esa su siervo. Y el rey de Siria, en su bóveda, donde nadie escuchaba lo que él planeaba para poder venir a atacar a Israel, estaba planeando cómo poder venir a Israel y saquearla. Y tomarlos a ellos, ¿no es cierto?, por esclavos, ¿no? Ser señorío sobre el pueblo de Israel. Además, ser enseñorearse de un pueblo significaba una buena renta, animales, grandes sumas de dinero y también muchas posesiones y cosas que tenían que darle para poder tener la libertad de sobrevivir, ¿no es cierto?, a la mano de aquel hombre, aquel dictador. Dice que este hombre, este rey de Siria, dice que en su bóveda, dice que él planeaba cómo poder atacar a Israel, y cada vez que él decía cómo iba a ir, dice que el pueblo de Israel, dice que él iba donde el rey de Israel, y él le decía que él iba a ir por este lado y ellos iban por el otro lado. Y siempre estaba escuchando el poder de Dios, el Espíritu de Dios, le daba a Eliseo, ¿no es cierto?, lo que estaba oculto, él se lo traía y se lo traía, ¿no es cierto?, en el presente. Dice así, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, el versículo 8, dice: y tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar será mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira, no pases por este lugar, porque los sirios van allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar un varón de Dios. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Una y otra vez significa que varias veces. El Espíritu del Señor, o Dios mismo, le hablaba al corazón, a la mente, ¿no es cierto?, de Eliseo, toda la estrategia que el rey de Siria, ¿no es cierto?, quería hacer contra el pueblo de Israel. Al final, el rey, ¿no es cierto?, son hombres déspotas, hombres, ¿no es cierto?, en el cual ellos, ¿no es cierto?, son crueles. Empiezan, ¿no es cierto?, y los encierra y los acorrala a todos, ¿no es cierto?, y diciendo: ¿quién de vosotros, ¿no es cierto?, es espía? Estaba dispuesto a asesinarlos a todos sus oficiales. Porque cada vez que él planificaba algo, Eliseo, en Israel se sabía. No sabía él que era Eliseo. Pero lo único que él quería era matar. El corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo: no me declaráis vosotros, ¿quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces, ¿quién de vosotros es el que quiere saber quién es el espía? Estaba turbado, el hombre ya estaba airado. Turbado significa que estaba airado, ya no tenía descanso, su mente divagaba. ¿Cómo poder saber qué es lo que estaba pasando si estaba en una cámara secreta? ¿Cómo poder él encontrar, ¿no es cierto?, aquel hombre, ¿no es cierto?, que estaba, ¿no es cierto?, dándole, ¿no es cierto?, a entender al rey de Israel lo que se conversaba ahí. El 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que envíe yo a prenderle
y y fue dicho, he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, y dice, con gente a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! El profeta, ¿no es cierto?, con su tranquilidad, con su dormir, con su descansar, confiando en Dios, él sabía lo que estaba pasando. Pero no así su criado. Él descansó, durmió enteramente tranquilo, confiando en Dios, porque sabía lo que estaba pasando. Pero no así su criado. ¿Por qué? Porque su criado era su criado. No era profeta, sino era un hombre que le servía, en cual él se sentía agradecido de ser su criado. ¿Por qué? Porque veía hacer las maravillas y veía cómo Dios usaba a Eliseo. El criado, ¿no es cierto?, estaba ahí, ¿no es cierto?, muchas veces ni siquiera se le pagaba, pero él con gusto, él le servía a su maestro, a su profeta, a su Señor. ¿Por qué? Porque se gozaban en Dios ver todas las maravillas que Eliseo realizaba. Él sentía dentro de su corazón, un corazón que palpitaba cada vez que Eliseo hacía algo. Se llenaba de gozo, y pienso que los demás criados, muchos, ¿no es cierto?, le decían a él dice, ¿y cómo te gozarás tú con tu profeta? Y él dice, mucho. Lo veo hacer señales, milagros y prodigios, y las veo a primera mano. Y los demás quedan, ¿no es cierto?, anonadados. Pero hubo una situación aquí. Dice que se levanta de mañana y al mirar ve gente de a caballo y carros por montón. Y se asustó. Y tembló su cuerpo, se quedó paralizado, y era como ver un león, un tigre o un león que venía agachado y se venía frente de él, y venía, y que estaba paralítico y no podía él avanzar ni retroceder. Así veía a los asirios, a los sirios. Ese león. Y tenemos que pensar que en aquellos días el león era abundante en aquellas tierras. Y por lo tanto, enfrentarse a un león era muy difícil, escapar de la muerte. Sobre todo, ¿no es cierto?, un esclavo, digamos, no un esclavo, un siervo, generalmente no preparado para la guerra ni para la lucha, sino que un hombre que servía al profeta. Y por lo tanto, él quedó inmóvil. Su cuerpo temblaba. Estaba ahí y miraba y no podía reaccionar. Y el león se acercaba, listo para lanzarse encima de él. En cualquier momento iba a sentirse al paso. Y él le dijo, sale Eliseo detrás de él, porque Carlos dice, y se levantó de mañana y salió y sirvió al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, gente a caballo y carro. Entonces el criado dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Él no percibió la parte espiritual, porque él no era profeta. Él, por lo tanto, como no era profeta, él tenía, ¿no es cierto?, él miraba lo que era humano. Él miraba, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando en ese momento. Así muchas veces nosotros decimos ser espirituales, pero miramos las cosas humanamente. No confiamos en Dios. Cada cosa que a veces nos acontece, nos paralizamos.
clamamos en búsqueda que otro nos ayude, que nos oriente y nos diga qué está pasando. ¡Ay, Señor mío, mira! Oró, dice Eliseo, dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Maravilloso. Un hombre que estaba, ¿no es cierto?, se acobardó, sintiendo, ¿no es cierto?, la muerte, viendo como los sirios se iban a venir, ¿no es cierto?, y iban a destruir aquel lugar, o lo iban a llevar, ¿no es cierto?, a Siria, ¿no es cierto?, presos, esclavos. Pero eran mucho más los que estaban con él. Y aquí nosotros podemos contemplar, ¿no es cierto?, lo que Dios estaba haciendo, ¿no es cierto?, no solamente enseñando al criado, sino también a todo lo de aquel lugar, ¿no es cierto?, de Dotán, que piense que también todos ellos, al mirar, al contemplar esa aldea, todos los soldados de Siria, como que ellos estaban dispuestos a caérsele encima, ¿no es cierto?, y matar y destruir aquella aldea. Pero Eliseo dice que oró a Dios, dice que fueron cegados, y dice que los tomó y se los llevó a Samaria. Todos aquellos hombres. Miren, cuando el diablo toma instrumentos para bajonearnos a nosotros, Dios cegará el entendimiento de aquellos que han venido a nosotros para podernos atormentar. Nos van a atormentar al principio, pero Dios va a obrar y va a cegar. Y nos va a dar la fortaleza, la fuerza de poder ver la obra de Dios, cómo estos hombres, mujeres van a quedar ciegos, espiritual. Digamos, no van a saber qué pasó. Cero entendimiento. Así es Dios. Volvamos a Juan. Dice la Escritura que cuando el capítulo 15 capítulo 21 del versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Mire, Pedro cae bajo, destruido, con un temor y una vergüenza tan grande dentro de su vida. Tenía un dolor que no lo podía sacar. ¿Cuál es el dolor? Negar a su maestro. No quería mirarlo a la cara. Dice que cuando estaba en el barco, dice que estaban pescando, y cuando supo que era Jesucristo, dice que estaba desnudo, y dice que se tiró al mar. Así estaba delante de Dios. Desnudo espiritualmente. Y dice que esperó Jesucristo que tomara fuerza. Jesucristo no fue inmediatamente, sino que tuvo 3 apariciones Jesucristo con sus discípulos. En algunas no estaba Pedro, en otras sí. Y esperó que sus discípulos todos comieran. Dice que cuando ellos fueron, les dijo, venid y comed, y ninguno de sus discípulos se atrevía, el 12, dice, preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que él era el Señor. Y vino pues Jesús, tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, pues de haber resucitado de los muertos, el 12, 13 y 14 del capítulo 21. Y cuando hubieron comido, cuando recuperó las fuerzas, entonces Pedro, Jesucristo lo aparta. Había debilidad en él, flaqueza.
Mas Jesucristo nunca perdió la esperanza de Pedro, ni Dios. Nunca. Nunca perdió Jesús la esperanza de que Pedro se convirtiera en ese hombre que nosotros al leer el libro de los Hechos, tan grande, de una forma usada, de una forma enormemente grande por Dios, nunca Jesucristo, antes que sucediera aquello, perdió la esperanza. Nunca. Y por lo tanto esperó que comience, ¿no es cierto?, y se alimentó y lo apartó. Y Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le exigiese tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mi cordero. Mira, Jesucristo miró el corazón de Pedro, que estaba deshecho, pero sabía que le amaba. Sentía vergüenza, avergonzado de lo que había hecho. Había llorado tan amargamente, con gritos. Su vida se había convertido, se había arrepentido de todo lo que él había hecho. No se había cambiado, pero se había arrepentido. Había dolor dentro de su corazón. Al llorar y al gritar, ¿cuántas veces dijo Jesucristo ahí llorando? Dijo: Señor, perdóname, Señor, ten misericordia, perdóname lo que he hecho. Clamaba, lloraba y lloraba y lloraba. Cuando Jesucristo lo ve, lo vio mucho antes, pero cuando lo ve cuánto lo amaba a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro se desocupó. Sacó todo ese viejo hombre que había dentro de él y tenía que llegar a un momento de un momento tan, por decirlo, tan, ¿cómo poder usar la palabra, no es cierto?, que en este momento no la tengo. Llevarlo a un momento en cual Dios pudiese vaciarlo. Sacar todo lo que estaba dentro de su vida. Todo ese viejo hombre. Dios tenía que llevarlo a que él se arrepintiese. Sacarse todo ese viejo hombre. Y la única forma de poder sacarlo es llevándolo como Jesucristo lo llevó. Primero, ¿no es cierto?, perdonándolo cuando, ¿no es cierto?, no lo tomó en cuenta, cuando sacó su espada y le sacó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y segundo, cuando dijo a Pedro que no le iba a negar, y Jesús le dijo: 3 veces me negarás, tampoco le reprochó nada. Y vemos aquí que Jesucristo no reprocha. ¿Por qué? Porque ve a Pedro cambiado. Por eso le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le preguntara la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Él miró su corazón cuando se entristeció por tercera vez. Nosotros nos damos cuenta que Jesucristo no le dijo: hipócrita, no me amas. No le dijo eso a Jesús. Yo puedo estar frente a Jesucristo y a lo mejor le digo a Jesús: te amo, Señor, y Dios capaz que me diga: hipócrita, Carlos, no me amas. Pero Pedro sí, lo amaba. Porque Dios lo llevó al momento de la desesperación, del dolor. Dios necesitaba que Pedro pasara eso para poder usarlo. Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere levantarnos a todos nosotros. Quiere Dios hacer la obra que Dios quiere en nuestras vidas. Es usarnos para su gloria. Por eso Dios usa a Pedro.
Y Dios, ¿no es cierto?, lo vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor, como el Señor en el capítulo 2, ¿no es cierto?, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas con fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablase. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pedro, si Pedro no hubiese llegado a ese momento, no lo sé si Pedro hubiese sido lleno del Espíritu Santo. Y a lo mejor no estaría entre los 120. Pero como Pedro, ¿no es cierto?, hubo un vuelco en su vida y Dios permitió que ese vuelco fuera tan real que Dios, ¿no es cierto?, lo ve y lo ama. Cuando dice por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, yo también te amo. También te amo. Por eso Pedro fue quien es. Y Dios a todos nosotros, Jesucristo dice que nos ama. Por eso entregó su vida por nosotros. Por eso Él murió en el Calvario. Para que nosotros también pudiésemos contemplar el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, el amor de Dios no se podría manifestar. No podríamos amar a Dios porque no podríamos saber si Dios nos ama o no nos ama. Pero como Jesucristo murió por amor a nosotros, entonces nosotros reconocemos que Dios nos ama a través de Jesucristo y nosotros amamos a Jesucristo, pero a través de Jesucristo amamos a Dios. Si no es por nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podríamos entender a Dios. No lo podríamos amar, porque es incomprensible. No lo podríamos entender ni comprender. Es tan grande, es tan amplio, es tan fuera de toda lógica humana. Pero a través de Cristo nosotros podemos entenderlo. A través de Él, Dios nos da a nosotros, ¿no es cierto?, el sentir de su Espíritu. Amén. Tan grande, tan fuerte, que nos llena el Señor de su presencia. Amén. Dios los bendiga, hermano. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Que la gracia del Señor sea con sus vidas. Y Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para dar el término. Fue un estudio especial, hermanos, en cual que el Señor les bendiga mucho y Dios los guarde. Padre, Dios de los cielos, te damos gracias y agradecemos en el nombre de Jesucristo por tu gran amor y tu gran misericordia. Tú eres Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Toda la gloria, la honra y la alabanza son para ti. Solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Digno eres, Señor, de que cada uno de nosotros alabemos tu nombre, de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor, de tu pueblo. Cada uno de nosotros, Dios eterno, ensalzamos y creemos que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Y fuera de ti no hay más. Solo tú eres Dios, único, real y verdadero, digno de toda gloria y toda honra y toda alabanza, que es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Que Él no varía. Él no piensa como nosotros. Él es Dios. Y te le agradecemos todo a través de Jesucristo, Padre. Todo honor, toda gloria y toda honra y toda alabanza te damos a través de Jesús. Porque solo tú eres Dios. Muchas gracias. Bendícenos con tu bendición. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén. Bendiciones. Para el domingo recuerde que no hay culto. Hermano, me está diciendo el pastor que para el domingo no hay culto. Tenemos que pensar que este domingo tenemos las votaciones. Por lo tanto, hermanos, con conciencia, cada uno de nosotros votaremos, ¿no es cierto?, con conciencia, y ya nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, el martes, el jueves, la próxima semana y el próximo domingo ya estaremos reunidos todos de nuevo alabando y glorificando al Señor. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones. Amén. Amén. El mundo
llegaste tú.